Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues hoy tenemos un mensaje diferente o especial, pues. Vamos a dejar descansar un poco el Sermón del Monte, pero la Biblia sigue trabajando todavía. La Biblia nunca descansa, así que hoy me pidieron compartir un mensaje como más o menos el tema era celebremos la vida y no la muerte, creo, no recuerdo bien. Es interesante estas fechas en que se celebran varias cosas, entre ellas a los muertos o los difuntos. Y bueno, pues no vamos a hablar necesariamente de, no, pues sí celebra o no celebra, o cómete el pan o no te lo comas, o la manzana, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la Biblia y vamos a hablar de Efesios 2. Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a tomar como pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Y es ahí donde vamos a estar estacionados en esta mañana, en esta tarde ya. No vamos a tomar o no vamos a hablar de todos los detalles que vienen ahí, pero vamos a hablar de detalles o de cosas importantes. Vamos a dar lectura primero y luego pues vamos a tratar de aprender cosas en ese pasaje. Efesios capítulo 2, versículos 1 al versículo 10. ¿Ya lo encontraron todos? Bueno, espérenme porque yo todavía no... ya lo encontré. Bueno, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así: Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces esto es lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Y me llama la atención las primeras palabras: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. Qué interesante. En estas fechas, como dijimos, se celebra la muerte a los difuntos. Hay grandes fiestas, se hacen, sobre todo en México. No sé en otros países, pero en México es bastante común ver grandes fiestas en muchas casas, en muchos pueblos, en muchos lugares, celebrando la muerte. Pero si nos ponemos a reflexionar, ¿realmente es la muerte algo como para celebrar? Me gusta preguntar a mí, cuando escuchas la palabra muerte, ¿con qué otra palabra o con qué otro sentimiento lo asociamos? Por ejemplo, vamos a preguntarle al pastor Eduardo. En una sola palabra, no quiero que me explique como 2 horas. Solo una palabra. ¿Con qué otra palabra o sentimiento tal vez usted asocia la palabra muerte? ¿Qué viene a su mente cuando escucha muerte? Tristeza. ¿La tristeza se celebra? Normalmente no. David, que está ahí cerca también.
¿Con qué palabra asocias la muerte? Dolor. Tristeza, dolor. Bien, excelente. La tristeza no se celebra, el dolor tampoco. ¿Con qué otras palabras podemos relacionar la muerte? Llanto tal vez, pérdida, enfermedad, despedida, desesperanza, desconsuelo, y muchas palabras que normalmente son negativas para nosotros. No es algo como para celebrar, no es algo que, ¡ay, se murió mi amigo, qué contento estoy, que vamos a hacer una fiesta! No es algo como para celebrar la muerte. Y mucho menos cuando hablamos de la muerte de la Biblia, de la que la Biblia habla, de la que el apóstol Pablo nos habla en Efesios. Antes de escribir él, y él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, el apóstol Pablo ha escrito una porción antes, el capítulo 1. En el capítulo 1 Pablo nos muestra los beneficios que tenemos a causa de la redención en Cristo, a causa de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Y dice Pablo, todos los que han creído en Cristo son grandemente bendecidos. Hay muchos beneficios para ustedes. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que Dios nos escogió en Cristo. Dice que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adoptarnos como sus hijos. Dice que en Él tenemos redención, que en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Dice también que en Él hemos obtenido herencia. Dice también que por medio de Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces dice, son grandemente bendecidos. Pero antes de recibir tan grandes bendiciones, dice Pablo, vamos a hacer una pausa y déjenme explicarles cuál era su condición anterior a esta. Y entonces Pablo comienza. Y ustedes han llegado a este punto de ser tan bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios les dio vida a ustedes, que estaban muertos. Qué interesante. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué asociamos la muerte con dolor, con llanto, con tristeza, con palabras negativas? Estaba reflexionando un poco y pienso que la asociamos con esas palabras que nos causan malestar, porque la muerte en sí no es algo natural. No siempre la muerte ha existido en este mundo. Hubo un momento cuando nadie moría, cuando la muerte no se conocía en este mundo. Hubo un momento cuando Dios quiso crear al hombre, donde Dios no dijo voy a crear al hombre para que muera. No era ese el propósito. No estaba ahí. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, ellos no tenían cementerio, por supuesto, no había más personas y nadie había muerto. Pero hasta ese momento, cuando Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, no había muerte. Todo era mejor que ahora. Pero hubo un momento cuando esta muerte, que no es natural, ahora la vemos como natural. Normalmente la vemos así. Ya hemos hablado anteriormente, creo que en la escuela nos enseñaban el ciclo de vida del ser humano. ¿Cómo era? Naces, creces, te reproduces y después de eso lo único que te queda es esperar la muerte. Lo vemos ahora como algo normal, como algo que va a llegar. Pero en el principio no era así. Adán no esperaba su muerte. Eva no esperaba su muerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió que esta muerte entró en el mundo? Si nosotros vamos a Génesis 3, es ahí donde comienza todo esto. La mayoría recordamos, Dios le dijo a Adán, tienes un montón de árboles en el huerto, de todos puedes comer, pero hay uno en medio, uno especial, el cual no debes comer porque el día que comieres, ciertamente morirás. Así que Adán dijo, está bien, Dios, está bien, no hay problema. Pasó un tiempo y entró aquí un personaje terrorífico,
entró la serpiente, entró Satanás a tratar de desbaratar los planes de Dios, como lo ha hecho siempre hasta hoy. Entonces la serpiente se acercó a Eva, que estaba paseando por ahí, se estaba refrescando seguro, bajo un arbolito. Y entonces la serpiente, Satanás con su astucia, se acercó a Eva y le dijo que, bueno Eva, ¿por qué no comes? Y Eva le dijo, bueno, es que Dios nos dijo que no debemos comer, ni debemos tocar, porque el día que hagamos eso vamos a morir. Y entonces la serpiente dijo, no Eva, no te preocupes, no van a morir. Así que todos sabemos la historia. Eva comió, le dio a Adán, y a partir de ahí, dice Pablo, en la carta a los Romanos creo que es, de modo que el pecado entró al mundo por un hombre, y con el pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, de manera que todos los hombres y mujeres, hombres hablamos de la raza humana en general, han sido infectados con la muerte, todos absolutamente. Y no hablamos simplemente de la muerte del cuerpo, que es mala, por supuesto. Hablamos de una muerte peor, que es la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir la muerte espiritual? Separación de Dios, rebeldía en contra de Dios todos los días de tu vida. Esa es nuestra condición desde el día que nacemos. Estamos muertos. Es lo que Pablo enseña, es lo que la Biblia enseña. Estamos muertos. Tú ves a un bebé que nace y va creciendo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Hay vida en él? Hay vida física, sí, pero no hay vida espiritual. Constantemente este bebé, conforme vaya creciendo, va a mostrar síntomas de muerte espiritual, rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué los bebés, cuando quieres quitarle su juguete, te quieren pegar? Porque son rebeldes. Se rebelan en contra de la autoridad que Dios puso sobre ellos, que son sus padres. Y si este bebé tuviera más fuerza, no solamente te va a pegar y te va a decir, no, podría tal vez agarrar un cuchillo y te podría matar si quisiera, si tuviera la suficiente fuerza. Y si no me crees, déjalo que crezca un poco. Y entonces sí te va a matar si no puedes controlarlo. Porque esos son los síntomas del pecado que hay en nosotros y de la muerte que hay en nosotros. Constante rebeldía en contra de las leyes de Dios. Entonces Pablo dice en Efesios, ustedes que estaban muertos. ¿Alguna vez sabías tú que en algún momento estuviste muerto? ¿O posiblemente sabes que sigues muerto todavía espiritualmente? Es posible que haya personas aquí que están muertos todavía, que sí están vivos y ahorita van a comer tlayudas tal vez y van a tomar refrescos y todo bien, pero están muertos espiritualmente. No pueden responder a los estímulos de Dios, rechazan a todo lo que tenga que ver con Dios y su evangelio y su Hijo Jesucristo. Pero ¿cuál es la causa de estar muertos? ¿Cómo es que llegamos a esta condición? Bueno, ya lo vimos en Génesis, pero Pablo lo va a repetir otra vez. Estaban muertos en sus delitos y pecados. El hombre tal vez no está muerto físicamente en este momento, pero en algún momento lo va a estar. Pero sí está muerto espiritualmente. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Han escuchado esa historia? Bueno, había un hombre que tenía 2 hijos. Uno era bien obediente y trabajaba todos los días con su padre, y el otro era un hombre rebelde. Y en algún momento se dijo a sí mismo, bueno, mi padre tiene muchas riquezas, así que yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero ser independiente de él. Voy a ir con mi padre y le voy a pedir la parte de la herencia que me corresponde. Así que este hombre se acercó a su padre y dijo, padre, creo que ya va siendo hora de que pues me des mis terrenitos y mi dinero que me hubieras dado cuando tú murieras, pero quiero que se adelante eso. Padre, esto me corresponde, dámelo. ¿Y saben qué hizo el padre? Uno sacó la chequera, sacó las escrituras y le dijo, ahí está, anda, todo es tuyo. Haz con eso lo que tú quieras, lo que a ti se te antoja.
Así que este hombre se fue a una provincia, lejos de su pueblo, lejos de su casa, malgastó todo, se fue a tomar. Primero empezó tomando camajos, pero como después ya no le satisfacía, después empezó con Corona y después con whisky y cosas más fuertes. Hasta que en algún momento se le agotaron los recursos. Y no tenía que comer y vio a los cerdos por ahí, a los puercos, y dijo, tengo hambre, voy a comer lo que los puercos están comiendo. Y es interesante cuando la Biblia dice, pero nadie le quiso dar. Ni siquiera podía comer la comida de los puercos. Así que este hombre se puso a reflexionar otra vez y dijo, híjole, en la casa de mi padre hay muchos empleados y ellos están viviendo mucho mejor que yo. Así que voy a ir y voy a decir a mi padre, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus empleados. Así que este hombre se acercó y cuando el hombre venía a lo lejos, su padre seguramente todos los días lo esperaba a la puerta de la casa. Cuando su padre lo vio a lo lejos, el padre corrió y lo abrazó, lo vistió con una ropa nueva, le puso un anillo en su mano y le dijo a sus empleados, vayan, maten el becerro gordo. ¿Por qué? Vamos a tener fiesta. ¿Pero a qué se debe la fiesta? ¿No están viendo? Mi hijo ha regresado. Y dice una frase interesante, porque mi hijo, muerto era y ha resucitado. ¿Estaba muerto ese hombre? No, porque gastaba el dinero y tomaba y se iba a pasear y tenía hambre. No estaba muerto físicamente. Pero el padre dice, mi hijo estaba muerto y vamos a hacer fiesta. ¿Pero por qué hacía fiesta? ¿Porque estaba muerto? No, porque ha resucitado, porque ha vuelto a la vida. Esa era la celebración del padre, no por la muerte, sino por la vida de su hijo. Entonces, nosotros somos como ese hombre. Estamos muertos mientras nos mantenemos alejados de Dios. El hombre está muerto. ¿Lo sabían? Tal vez sí, tal vez no. Pero la Biblia dice así. Y si la Biblia dice así, no podemos dudar. El hombre está muerto. ¿Cuál es la causa? Dice Pablo, en sus delitos y pecados. Esa es la causa de la muerte del hombre. Hemos tomado el camino equivocado. Estamos dando pasos errados. Estamos viviendo conforme a nuestra propia voluntad. Y esta voluntad que tenemos no es necesariamente nuestra, sino que está atada, está esclavizada a la voluntad del diablo, a la voluntad de Satanás. Esas son muestras de nuestra muerte espiritual. Nos hemos alejado de la verdad que es Dios. Hemos errado al blanco, que es la palabra pecado. Hemos tirado la flecha y no hemos dado en el blanco. La flecha se ha desviado. Nos hemos desviado. Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para adorar a Dios. Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre, que el hombre adorara a Dios, que rindiera toda su vida a Dios. Pero el hombre no lo ha hecho, se ha desviado del camino, no ha podido dar en ese punto al que tenía que llegar, sino que ha tomado sus propias decisiones y se ha desviado. No ha querido darle la gloria a Dios. Más bien dice Pablo en Romanos que en lugar de dar gloria a Dios, al Creador, empezó a darle gloria a las criaturas y se perdió y se desvió, y Dios lo entregó a sus pasiones y Dios lo entregó a sus pecados. Dios lo dejó que el hombre hiciera lo que él quisiera. Dios lo entregó para que se perdiera y para que se diera cuenta que fuera de Dios, que lejos de Dios no hay nada bueno para él. Eso es lo que causa la muerte del hombre, nuestros delitos y pecados. ¿Cuáles son las señales de que estamos muertos? Tal vez algunos dicen, no es cierto, este cuate está medio loco y no pienso que estoy muerto o que alguna vez estuve muerto. ¿Cuáles son las señales? Vivimos sometidos a la voluntad de Satanás. Vamos a seguir leyendo Efesios 2. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo,
según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quién habla cuando habla el príncipe de la potestad del aire? Bueno, pues se está refiriendo al diablo, se está refiriendo a Satanás, al mismo que engañó a Adán y a Eva en el huerto. Es el mismo que nos tiene atados a sus deseos, en nuestros deseos pecaminosos. Dice, entre ellos también, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo dice, todos estamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Somos esclavos de Satanás, y esa es la señal de que estamos muertos, de que estamos alejados de Dios, de que no queremos tener una relación correcta con Dios. ¿Cuáles son estos pecados de los que habla Pablo? ¿A qué podemos llamarles evidencia de pecado? ¿Cómo sabemos que somos pecadores y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Bueno, vamos a ver algunos versículos. Vamos a Romanos capítulo 13. Dice Romanos 13, versículo 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne, para los deseos del cuerpo. ¿Cuáles son estos pecados de los que habla? Dice el versículo 13, no en orgías y borracheras. ¿Sabían ustedes que la borrachera es algo que Dios condena? Bueno, pues no lo sabían, pues aquí dice que sí. ¿Qué más dice? No en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos, ni envidias. ¿Sabían eso? Pues no lo sabían, pues ya lo saben. Dios dice, si tú practicas estas cosas continuamente y no piensas que están mal, como que te incomodan un poco a causa de la conciencia que tienes, pero como que dices, no, pues no importa, puedo vivir así, son señales de que estás muerto, que tu rebeldía está ahí presente y aborreces a Dios. Veamos otro versículo, vamos a 1 Corintios, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. El apóstol Pablo, que también escribió esta carta, dice así: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces ahí Pablo otra vez nos está mostrando, ¿vives de esta manera? ¿Alguna de estas palabras caracterizan tu vida o representan tu vida? ¿Qué dice? Pues estás muerto, no hay vida en ti. Vamos a otro versículo, vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 8, dice, porque antes ustedes eran tinieblas. Normalmente las tinieblas se asocian con Satanás o con una vida caracterizada o llena de pecado. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Otro versículo más, Colosenses 3. Versículo 5. Colosenses 3, versículo 5.
Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces Pablo, a lo largo de las cartas, nos muestra cuáles son las características de un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Practica todas estas cosas. Sorprendente, impactante saber que en algún momento estuvimos, o que tal vez estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Tal vez esa es la condición de alguien que está aquí en esta tarde, sentado escuchando este mensaje. Está muerto. Era nuestra condición, condenados, perdidos, sin esperanza, alejados de Dios. Qué condición tan lamentable, ¿no? Qué tristeza saber de alguien que está en esa condición. Y qué impactante saber que en algún momento todos estuvimos ahí. Estuvimos sentados en esa silla, sin esperanza. ¿Has visto a una persona sin esperanza? ¿Cómo es? Es difícil verla. Es difícil contemplarla. Porque es como que no tiene razón para seguir viviendo. Así estábamos nosotros, sin esperanza. Entonces, viendo hasta este momento lo que significa la muerte, ¿hay algo que celebrar hablando de la muerte? No hay nada que celebrar. No hay nada por qué regocijarnos al hablar de la muerte. Ni siquiera un poco, ni siquiera una chispa para decir, esto me alegra de la muerte. No, la muerte es terrible. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, estar muerto en sus delitos y pecados, alejado de Dios, ajeno a todo lo que tenga que ver con las cosas espirituales. Pero en medio de esta desesperanza de la muerte, vemos que un rayo de luz alumbra ahí en Efesios 2. Pablo nos va a decir algo importante. Vamos a ver el versículo 4. Pablo dice, esta era su condición, muertos en pecados, perdiéndose cada vez más. Pero el versículo 4 hay una palabra. Y dice, pero, ustedes estaban muertos. Y Pablo dice, pero. Y esta palabra pero seguramente hizo que los efesios que estaban escuchando o leyendo esta carta abrieran sus ojos. Y abrieran sus oídos porque iba a haber algo importante que iban a escuchar. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y nuevamente Pablo va a repetir, aun cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y es ahí donde entra el momento de alegrarnos y de hacer fiesta y de celebrar. No cuando estábamos muertos, sino cuando escuchamos un mensaje que dice, ustedes estaban así, perdidos, pero Dios, que es grande en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble es saber que estábamos muertos! Pero Dios, conociendo nuestra condición, que no éramos sus amigos, porque Pablo dice que éramos enemigos de Dios en esta condición, nos vio, tuvo misericordia de nosotros, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Vino a revertir todos los efectos
del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, según Pablo en Romanos. Pero ¿qué hizo Dios? Vino a darnos vida. Es como estas películas o novelas cuando alguien muere, se accidenta o pasa algo, y de pronto llega la ambulancia de los paramédicos y lo empiezan a revisar y empiezan a ver, no, pues ya no tiene signos. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen unas cosas como planchas, ¿no? ¿Qué están tratando de hacer? Resucitarlos. ¿Qué es lo que necesita un muerto? Resucitar. Y es lo que hacen los paramédicos y le dan, no sé, toques o algo así. Y de alguna manera esta persona resucita. Y es lo que Dios vino a hacer. Nos vio muertos, sin esperanza, sin nada que hacer, sin nada por qué vivir. Y no agarró planchas con choques eléctricos. Envió a su Hijo a este mundo para vivir como nosotros, para vivir entre nosotros. Pero, dice, sin pecado. Como nosotros, pero sin pecado. Diferentes a nosotros en ese aspecto. El Señor Jesús no pecó como nosotros pecamos. Vivió una vida perfecta en obediencia a su Padre. Y es por eso que en Él podemos ser salvos. Vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo. Y con Él, dice, nos resucitó. Ahora, después de darnos vida, después de resucitarnos, Pablo después de darnos signos o señales de muerte espiritual, ahora Pablo nos va a decir los beneficios de aquellos que tenemos vida espiritual en Cristo, de aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Vean el versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ese es el mensaje del Evangelio. Los hombres estaban muertos. Dios vio su condición, envió a Cristo, y por medio de Cristo Dios les da vida, los resucita. Eso es lo que verdaderamente necesitamos y debemos celebrar todos los días de nuestras vidas. Eso es lo que venimos a hacer aquí el domingo, agradecerle a Dios por la vida nueva que nos ha dado, porque nos ha resucitado, porque nos ha sacado de esa condición tan terrible y nos ha dado vida. Y constantemente la Biblia repite esto. Por ejemplo, en Juan 5:24, ¿alguien se lo sabe de memoria? Juan 5:24. ¿No se lo saben? Yo tampoco, vamos a buscarlo. Juan 5:24. ¿Qué dice? En verdad les digo, Jesús está hablando, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Eso es lo importante. La vida que Cristo nos ha dado por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Vamos a ver otro versículo. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo 1:10. Perdón, segunda carta. Estoy equivocado. Segunda carta a Timoteo 1:10. Desde el 9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, no por lo que nosotros éramos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino dice, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin ¿a qué? A la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del
evangelio. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a ponerle fin a la muerte. Vino a derrotar a la muerte que estaba sobre nosotros. Otro versículo, la primera carta de Juan, 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Entonces eso es lo que vino Cristo a hacer. El pecado vino a matarnos, vino a traer muerte, pero Cristo vino a traer vida. Y es por eso importante todos los días de nuestras vidas recordar este glorioso evangelio. Cristo vino a traer vida. Esa es nuestra condición ahora si hemos creído en Cristo. Pero si no has creído en Cristo, pues tienes que saber que sigues muerto, que sigues condenado, que no hay esperanza. Bueno, sí hay esperanza para ti, pero vives como si no hubiera. Pero hay esperanza todavía. Mientras estés en este mundo, hay esperanza. Cristo es la única esperanza. No hay más. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde vamos? ¿A dónde corremos? ¿Han visto el video de ese famoso Ferraz? ¿Alguien lo ha visto? Un hombre que mató a otro y lo agarró la policía y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Y él dijo, ¿y para qué corro? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde me voy a esconder? Pues no hay a dónde. Es la misma condición de aquel muerto espiritual. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a correr si no es a Cristo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo el Señor Jesús a Pedro y a los discípulos? Cuando varios de los discípulos habían abandonado a Cristo. ¿Qué les dijo? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo como el Ferraz, ¿no? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es lo que el hombre necesita. Resurrección en Cristo. ¿Conoces a Cristo? ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? Si estás muerto necesitas ir a Cristo. Ahí hay vida. Ahí hay resurrección, ahí hay esperanza. Ahí hay una nueva vida, un nuevo nacimiento. Ahí tu vida va a ser transformada. No todo va a ser perfecto, no todo va a ser bueno, pero es ahí donde todos necesitamos estar, en las manos del Señor Jesús, que es el único que puede darnos vida y sacarnos de esa condición tan lamentable en la que nos encontramos. Ahora, tú dices, no, pues yo ya la hice porque yo he creído en Cristo. Bueno, necesitamos examinarnos y tener cuidado, porque recuerdan en la carta del Apocalipsis que escribe el apóstol Juan, hay 7 cartas a diferentes iglesias, y hay una en especial a la que el Señor se dirige. Creo que es la iglesia de Sardis. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Tú tienes nombre de que vives, ¿pero qué le dice? Pero estás muerta. Oh, impactante. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Es una advertencia del Señor. Y es como que nos está diciendo, ¿están seguros que tienen vida? Examinen su vida y vean si tienen las marcas o las señales de un hombre vivo espiritualmente. Necesitamos tener cuidado. Pero si no conoces a Cristo, es lo que necesitas hacer. Corre a Él. Corre a la cruz que está vacía. Porque aún el Señor Jesucristo resucitó, dándonos señal que la muerte no es buena, que la muerte no es lo mejor, que la muerte no es lo que se debe celebrar. Por eso nosotros celebramos la vida que tenemos ahora en Cristo, una vida nueva, una vida mejor, en la cual queremos caminar todos los días de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio que nos ha dado vida, Señor. Gracias porque nos haces ver la condición en la que nos encontrábamos, perdidos, sin esperanza, muertos para ti, condenados al infierno.
pero ahora en Cristo tenemos vida otra vez. No por lo que hemos hecho, no por lo que hacemos, no porque seamos buenos ni porque seamos los mejores, sino por tu sola misericordia, por tu sola gracia, Padre. Gracias por darnos salvación en Cristo. Te pedimos por aquellas personas que tal vez están aquí y no han creído en Él como su Salvador. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en ellos, que puedas darles vida, que puedas resucitarlos y que puedan vivir de ahora en adelante agradándote y entregando sus vidas y sus corazones a ti, Señor. Te pedimos que a nosotros que hemos creído nos ayudes a hacer lo mismo, porque nuestros corazones constantemente se inclinan al pecado, constantemente se inclinan a hacer el mal, a hacer cosas que a ti no te agradan. Pero te pedimos que tu mismo Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda ayudarnos a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.